En el vídeo de hoy quiero hablarte de 10 libros que me parecen perfectos para iniciarse en el terror o que recomiendo a personas que sean cobardes, que sean miedicas como yo y que a priori se alejen de este género. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Voy de Sí y si llevas tiempo en este canal, probablemente alguna vez me has oído decir que yo no leo terror, que no me gusta pasar miedo y demás. Pero es cierto que de un tiempo a esta parte esto está cambiando un poco. Estoy como descubriendo que igual aquello de que no me gustaba el terror pues era una cosa que yo solo había inventado. Creo que un poco basada en que no en las pelis de miedo y un poco el típico trauma adolescente cuando empiezas a ver pelis de miedo y de no poder dormir y de pasarlo mal a oscuras y de tal, y diciendo, bueno, pues esto es una cosa que yo tengo como que desterrar de mi existencia. Y sin embargo, últimamente, y cuando digo últimamente, voy a decir en realidad como de un tiempo a esta parte, de un año a esta parte, he empezado a leer diferentes libros que sí que han tocado en mí esas teclitas de terror, cositas que me han dado miedo, pero que me han parecido manejables a nivel, mi vida no ha quedado truncada, he podido dormir por las noches y seguir estando sola en casa, pero que sí, que cuando lo estaba leyendo, ¿no? Tenían ese punto escalofriante, ese punto de miedo, ese punto de algunas veces decir, esto es de noche, no lo puedo leer, voy a leer mañana, o en algún caso, como os voy a contar, decirle a mi novio, tipo, bueno, ven aquí un segundo, aquí a mi lado mientras yo leo. Esto ha pasado. Entonces, mi plan de este vídeo es hablaros de 10 libros que me han dado un poco de miedo o bastante miedo, pero aún así ha sido manejable en cierta manera. Y si estáis como yo un poco, en plan, que sí, que sí, no, que sí, que no, qué significa exactamente que un libro de miedo, que no, bueno, yo os voy a contar un poco sobre estos 10 libros, sobre todo os voy a contar qué parte a mí me pareció, no qué parte del libro, sino qué aspecto del libro a mí me dio miedo en cada caso, porque digamos que creo que el miedo no es como una categoría súper fácil y que todo el mundo entienda como lo mismo, hay una parte que es muy subjetiva, muy personal y igualmente hay como diferentes tipos de miedos, ¿no? El que lees en el momento y en el que, no sé, el que luego te persigue, podríamos decir. Creo que son libros bastante variaditos y voy a empezar ya. Espero que os guste esta idea y que compartáis conmigo en comentarios si os dieron miedo, si los habéis leído o si nada de miedo. Es verdad, y por eso este vídeo es un poco terror para principiantes. Mi tolerancia al miedo es muy baja. O sea, a mí muchas cosas me dan miedo, así que igual hay algunos libros que me dicen, hija, de verdad, no, esto no es terror ni de broma. Pero bueno, allá voy. Voy a empezar con una autora que yo creo que quien hace un vídeo hablando quizás de literatura de terror así más contemporánea seguro que va a sacar, que es Mariana Enríquez, esta autora argentina de la que se ha hablado muchísimo, en lo que se habla mucho, fue premio Herralde con Nuestra parte de noche y que bueno, que en realidad suele ser bastante querida en redes sociales y precisamente oír tanto hablar de ella a mí me llamaba muchísimo la atención. Fui a algunas charlas de la autora, encuentros que hace en Madrid, por ejemplo, en el Espacio Telefónica, alguna firma y tal, pero yo iba como coleccionando sus libros, pero no me atreví a leerlos por esta idea de que realmente daban miedo. Y yo tenía como una fuerte sensación de que me iba a gustar mucho Nuestra parte de noche, pero tenía mucho miedo de que fuera terrorífica. Entonces dije, voy a empezar por un libro de relatos, a ver qué es esto del terror y cómo ella me hace sentir y luego vemos. Entonces empecé por Las cosas que perdimos en el fuego, que está editado por Anagrama, como todo lo de Mariana Enríquez en España, que es una colección de relatos. Y tengo que decir que estos relatos, algunos de estos relatos, dan mucho más miedo que Nuestra parte de noche. Y de hecho, uno de los relatos que da más miedo aquí es La casa de Adela, que es un poco el germen de una escena y de una parte muy importante de Nuestra parte de noche. De hecho, se reescribe, pero es que hay párrafos y páginas enteras que son iguales. Mariana Enríquez hace un terror que parte de la cotidianidad, de lo normal, de cómo cosas que conocemos y que no son cercanas pueden convertirse en algo absolutamente terrorífico. También le gusta mucho jugar con temas de folclore local, de Argentina en concreto, pero también de otros puntos de Latinoamérica. Habla de temas de violencia y muchas veces de violencia también contra las mujeres. Bueno, toma como muchos temas sociales en sus libros, ¿no? y los cuenta en clave de terror, porque en realidad lo son, pero a veces no los percibimos tan terroríficos como sí que deberíamos. O, por ejemplo, en Nuestra parte de noche habla mucho de la dictadura argentina, pero
he venido a hablar de los relatos de las cosas que perdimos en el fuego. Y aquí tengo que decir que a mí me encantaron, me gustaron muchísimo estos relatos y que no todos me dieron un miedo sobrecogedor, pero algunos sí. Particularmente, aparte el de la casa de Adela, uno que se llama El patio del vecino me dio mucho miedo. O sea, pero mucho miedo. De hecho, hay como una escena del libro y un personaje del libro que está aquí, vive aquí, y me da mucho miedo, particularmente eso. Lo digo, no son como susto o tal, es como una construcción más o menos psicológica de las cosas y a partir de ahí, bueno, pasan cosas. Y luego, por ejemplo, La casa de Adela es un relato que juega más a veces como con elementos del terror clásico, voy a deciros. Básicamente habla, casi podríamos decir, de una casa encantada. Unos amigos, unos niños están jugando tal, se meten a una casa, pasan cosas y una de las niñas no sale, por deciros un resumen. Y bueno, ¿qué va a pasar después cuando esta niña no salga y qué le ha pasado ahí? Entonces, por ejemplo, a mí este es un elemento que yo me he dado cuenta que, uno, me gusta mucho y dos, me da mucho miedo, que es una cosa tan clásica como las casas encantadas. Pero, no sé, como que yo creo mucho en las vibraciones de los sitios, o que a veces cuando pasan cosas malas en un sitio sí que se queda una huella. Y está claro que, por supuesto, que hay un componente absolutamente involuntario, pero que tú sabes cosas, me lo invento. Yo cuando fui en Japón a la ciudad de Hiroshima, para mí había algo en la ciudad que yo por dentro tenía como el estómago hecho un nudo y estaba como agarrotada y lloraba como varias veces cuando estaba por la ciudad. Me ha pasado las 2 veces que he ido a Hiroshima, pero es verdad que yo, con el tipo de personalidad y de sensibilidad que creo que tengo, creo que esas cosas me afectan mucho y yo sé lo que pasó ahí. Pero hay otras veces, y es que en concreto recuerdo una vez, y también esta era cuando estaba viviendo en Japón, que fui a fui a hacer el examen de japonés para el título, vaya. Y me tocó pues en una universidad que estaba en Bla, o sea, muy lejos de mi casa. O sea, un sitio en el que no había ido jamás. Y yo terminé de hacer el examen y estaba como paseando vuelta al metro y de repente había una casa, pero una casa que no era ni fea, ni vieja, ni nada. O sea, una casa que yo la vi y dije, o sea, yo sentía, me tengo que ir de aquí, o sea, por patas. No sé qué sentía, o sea, no sé qué pasó ahí, pero yo fue como, o sea, vete de aquí, ¿no? No, aquí está pasando algo, no está pasando algo ahora, o ha pasado algo, no sé. Igual, al contrario, ¿nos pasa si alguna vez habéis alquilado casa o si habéis tenido la suerte de comprar casa cuando estáis buscando y de repente llegas a una casa y hay algo más allá del gusto personal que te hace sentir es aquí, es este sitio sí, que es como una imagen muy, para mí muy clara, como en la película número 1 de Harry Potter y la piedra filosofal, cuando coge su varita, que suena una música y sale un halo de luz, pues para mí es ese feeling, ¿no? Que lo da para bien o para mal. Bueno, entonces el tema de las casas encantadas, yo cada vez que leo algo así me recuerda tanto a esa escena en Japón que yo viví, ese recuerdo, que es algo que me da mucho miedo, porque me dicen, Dios, es que si existen, ¿no? Casas que tienen un algo que da susto, o a mí me da, bueno, total. Que La casa de Adela, a mí es que me dio mucho miedo, el del vecino me dio mucho miedo, pero muchos otros también. Luego creo que también tiene aquí en este comentario relatos geniales como el de las cosas que perdimos en el fuego, que le da título, que no es de terror exactamente en este tipo de terror del que os hablo, de miedo, pero bueno, es que hay otro tipo de terror. Quiero decir, a mí uno de los libros que más miedo me da es La campana de cristal de Silvia Plath, pero claro, no es miedo en el sentido este del que estamos hablando, ¿no? Y entonces las cosas que perdimos en el fuego también va un poquito por ahí. De miedo de que te pase a ti, de qué horror y de pena, de angustia, ¿no? Es como un sentimiento muy común. Entonces, estos relatos me parecen que están bien porque en unos y otros se van alternando, algunos que dan miedo, algunos que no. Hay otro, es que no me acuerdo cómo se llama. El de Bajo el agua negra. Ese también me pareció bastante terrorífico. Bueno, varios dan susto, pero al ser cortitos, como que no estás pasando como miedo durante demasiado tiempo y son perfectos para ir probando qué tal te sientes con el miedo. Bueno, no sé, hasta aquí esta opinión. Luego, otro libro que leí el año pasado y también fue de mis primeras incursiones en el terror fue
Cómo vender una casa encantada de Grady Hendrix, editado por Minotauro en España. Este también es un autor que yo he conocido gracias a redes sociales, tiene un montón de novelas y es como también muy querido y además él es como muy carismático el autor. Y precisamente por estas ideas de que siempre hay como algo como de miedo detrás, nunca las leía. Pero el año pasado, cuando salió este libro y el autor vino a España, la editorial me invitó a un encuentro para conocerle y bueno, me enviaron el libro y dije, a ver, lo tengo aquí en bandeja de plata, ¿cómo no lo voy a intentar? Bueno, pues lo empecé a leer y nada, como muy bien, no sé qué. Y entonces luego justo coincidió que tenía un viaje y era en autobús bastante largo. Y yo no puedo leer en el tren, sí, pero como que en coche y autobús me mareo, por lo cual no. Entonces me pasé a audiolibro. Bueno, y aquí vino lo terrorífico de verdad, porque audiolibro me daba muchísimo miedo, por lo que os voy a contar a continuación. Cómo vender una casa encantada va de que tenemos una protagonista que la llaman un día y le dicen que, bueno, que sus padres han tenido un accidente y que se han muerto, que tienen que volver al entierro, a gestionar la casa y entonces, bueno, ella ya es adulta y tal y entonces va a volver, se va a reencontrar con su hermano que tiene una relación un poco distante por temas que te van a contar. Entonces ella, bueno, pues va a ir a la casa de su infancia, la casa de los padres, y va a empezar como a tener como sensaciones extrañas, ¿no? Y bueno, resulta que la madre tenía una colección de muñecos con los niños pues como que les hablaba a partir de ellos, tipo marionetas y tal. Y bueno, pues va a parecer que esos muñecos pues de pronto no quieren que vendan casa. Y hasta aquí voy a leer. Entonces, es un libro que yo leía y al principio, o sea, como gran parte del libro, igual, hasta el 40% del libro, a mí me estaba encantando por la parte de que no me daba miedo, me parecía, de hecho, un gran drama familiar, ¿no? Además, y a mí que es un tema que me gusta y además, pues, habla de duelo y no sé qué y no sé cuántos, pero justamente cuando iba eso, un poco menos de la mitad, que fue cuando me pasé el audiolibro, entraron en juego estos otros personajes que la persona que narraba lo hacía increíble porque además ponía voces y es que, o sea, recuerdo un momento de girarme con susto. Es que de verdad, o sea, lo pasé fatal. Entonces me gustó mucho la experiencia, pero para mí este fue, o sea, bastante miedo. Quizás leído no me hubiera dado tanto miedo. Puede ser. Entonces, bueno, si os atrevéis, en audiolibro creo que está en un montón de plataformas, creo que es bastante divertido de escuchar y que a pesar de que tiene como todo este juego y esta parte más terrorífica y demás, creo que es un libro que habla del duelo principalmente. Hay varios duelos en este libro y puedes incluso ir viendo como las diferentes fases del duelo, pero tratado desde una perspectiva diferente y muy original. Me tuvo muy entretenida hasta el final. De hecho, me sorprendieron varias cosas de la trama que no me esperaba. Creo que también estaba como simplemente tan en tensión que ni siquiera es que iba pensando, entonces como que todo me iba sorprendiendo mucho y me dejó con ganas desde luego de seguir explorando a este autor en algún momento. Pero bueno, como es verdad que me dio bastante miedo, tampoco es que haya corrido a la biblioteca a por otro libro. Otros libros que tienen puntitos para mí escalofriantes, pero que no llegan al terror, por lo cual también me parecen como perfectos para ir como calentando, para ir entrenando, para ver cuáles son nuestros límites del miedo, son los de la saga de Blackwater, de Blackie Books, del autor Mitchell McDowell, que es una novela en 6 tomos, que es una saga familiar con algunos toques fantásticos y fantásticos tirando un poquito a oscuros. Van a estar ambientados a principios del siglo XX en la localidad de Perdida, en Estados Unidos, donde el libro 1, que es La riada, comienza con que hay una gran riada, entonces el pueblo se inunda, la gente tiene que ir como a los márgenes de la ciudad a protegerse, se pierde todo y bueno, pues cuando parece que empieza a bajar el agua, un hombre que está con uno de sus criados, un hombre de una muy buena posición social, como en una barca tal, yendo ahí entre la ciudad, ven que en el hotel del pueblo de repente hay una mujer allí que lleva todo el tiempo, entonces la rescatan. Este personaje, que es Elinor, es una de las claves de los pilares, yo creo, de esta novela. Va a ser todo el rato muy misteriosa y alrededor de ella van a pasar bastantes cosas sorprendentes y algunas de ellas oscuras y que pueden ser un poquito inquietantes. De hecho, yo creo que es en el primero o quizás en el segundo, pero al principio es que no quiero meterme más en la saga para tampoco hablar demasiado de ella. Hay una escena que a mí
es de esas cosas que me daban mucho miedo porque se parece a lo que os digo antes, ¿no? Varios personajes están en una casa y en una habitación van a empezar a pasar cosas. Y entonces es una cosa que a mí me perturba mucho, ¿no? Que toca mi mayor miedo. Igual es porque paso bastante tiempo y he pasado siempre como mucho tiempo sola en casa. Siempre no, en mi vida adulta. Sola en casa, y para mí casa siempre ha sido como un lugar en el que no tengo miedo, siempre me siento como, no sé, como cómoda, estás en tu casa, es tu mayor zona de confort, y creo que una de las cosas que más miedo me pueden llegar a dar es que en mi zona de confort pase algo que me haga sentir miedo, ¿no? Y que me haga no estar cómodo ahí. Entonces en esta casa van a empezar a pasar cosas un poco sobrenaturales en esta habitación, todo como un poco oscuro, algo en un armario. No da, creo, miedo, pero sí es bastante escalofriante y que lees con tensión. Entonces, para mí Blackwater me parece como bastante guay en general por la parte de que es muy enganchón, es fácil, pero tiene ese punto como oscurito que le da como un toque diferente, ¿no?, a esta trama, que en el fondo no deja de ser algo como muy, casi una saga familiar de conflictos entre diferentes intereses dentro de una familia, donde es divertido porque en realidad, o sea, es divertido comillas, porque mueren bastantes personajes, casi no te puedes encariñar con alguna persona porque no sabes de repente qué le va a pasar, hay cosas que son casi esperpénticas y es muy entretenido, pero eso tiene sus toques oscuros. Luego, para seguir hablando de diferentes tipos de terror, quiero hablaros de un libro que creo que me dio miedo o quizás me perturbó más por las ilustraciones, ¿no? Creo que si lo hubiera leído en otra edición no hubiera tenido ese sentimiento. Me da mucha pena porque lo tengo en Madrid, se lo dejo a mi madre y no me lo he traído de vuelta, pero espero encontrar algunas imágenes y ponéroslas por aquí. Y estoy hablando del libro de Wakefield de Nathaniel Hawthorne, ahora mismo no me acuerdo ahora mismo del apellido, vaya, el señor de la letra escarlata también. Este es un cuentito, o sea, de verdad, súper corto, de 1835, y yo lo leí en la edición de Nórdica, que está ilustrado por Ana Juan. Ana Juan es una ilustradora increíble y que muchas veces ilustra como cosas de terror, y es que le da como un toque aún más escalofriante a lo que ya estás leyendo, porque verdaderamente, o sea, lo que pasa en este libro es que hay un señor normal que un día le dice a su mujer que se va a dar un paseo o que se va a un fin de semana y se va a la casa de al lado y se queda a vivir ahí 20 años para observar a su familia. Familia que está desesperada porque ha desaparecido. Y entonces él los observa. Entonces, para mí es un libro que tiene mucho de filosófico y muy de pensar en qué le lleva a hacer esto y qué significa esto y tal. ¿Qué pasa? Las ilustraciones son como todo el rato muy perturbadoras, como observa a la casa y está como muy cerca, ¿no? Como si tuvieras a alguien así. O incluso hay algunos que es como que creo que era como por la ventana se ve un ojo gigante. Y a mí eso me pareció absolutamente aterrador. Las imágenes y lo que eso me despertaba. Y también, claro, si te pones a pensarlo en plan, ¡ay, qué miedo! Ya no me da igual que sea esta persona, sea cualquier otra, ¿no? Como que alguien te esté mirando todo el tiempo sin que tú lo sepas. Me generó bastante angustia. Esto es un poco, creo, también derivado del trauma. Creo que varias generaciones tenemos a partir del show de Truman pánico absoluto. Entonces es verdad que este libro no es de terror, pero te lo puede causar un poco si lo piensas, ¿no? Esto es una cosa así muy abierta. Un libro que me ha dado mucho miedo en varios aspectos es el de Mandíbula, de Mónica Ojeda, editado por Candaya. Entonces, este libro me dio miedo tanto de esa parte como más psicológica sí, como más psicológica, como de una parte mucho más física, porque hay escenas que te hablan mandíbula, voy a decir, habla de cocodrilos en determinado momento, por ser así ambigua. Pues hay escenas de eso que dan mucho miedo, ¿no? Y tiene como protagonistas a unas adolescentes, y hay cosas que ellas hacen que dan mucho miedo y que dan mucho mal rollo, y tienes como esa sensación de que no hay límites y no sabes qué va a pasar, y me generó, aparte de muchísimo malestar, incomodidad, me generó mucho miedo, y me gustó este libro, que tiene como premisa, o sea, el punto de partida es que tenemos un adolescente que te está narrando que la han secuestrado y que la ha secuestrado su profesora. El otro punto de vista es el de la profesora y se van a ir alternando. Y las preguntas ser como, ¿por qué?
cómo, qué le ha llevado a esto, ¿no? Y qué va a pasar ahora que está secuestrada. Y luego la parte del adolescente tiene como dos tipos de capítulos. Unos son los que narran su secuestro y otros los que narran, hay partes que son como conversaciones con su psiquiatra, y luego hay otros capítulos como que son más como que es una página o 2 páginas nada más, que son conversaciones entre diferentes personas, normalmente entre las adolescentes, ¿vale? Para ir tratando diferentes temas. La adolescente secuestrada tiene un grupo de amigas, ellas van a un colegio muy elitista del Opus, si no me equivoco, y provienen de familias muy, bueno, sí, ricas, influyentes, poderosas en el país, pero se sienten como bastante intocables y además están en este momento de revelarse, de autodescubrimiento, y lo que descubren son malas, hacen, o sea, quiero decir, qué injusto decir esto, ¿son malas? Algunas creo que sí, hay que analizar el por qué es como es, eso sí. Y hay otras que no son malas, simplemente a veces es el contexto, las compañías. Bueno, muy interesante este libro. Y este libro es que tampoco quiero ahondar más en él en este momento porque creo que no es el lugar, pero trata mucho también de relaciones materno-filiales complicadas, si esto es un tema que os interesa. Y luego creo que es un libro que habla principalmente sobre el miedo. Hay una de las protagonistas está muy obsesionada con el miedo y también con la literatura, con escribir. Incluso escribe un ensayo en torno a qué es el miedo, cómo se ha enfocado el miedo, cómo conocemos a las personas a través de sus miedos. Y me parece en cierta manera bastante inclasificable este libro porque no sé, toca demasiadas cosas. Lo leímos en lectura conjunta este verano y bueno, pues por eso tengo como tantos posits, porque había muchas cosas a ir comentando en cada detalle. Además hay como diferentes misterios que tú con la lectura pues vas teorizando y vas pensando que será una cosa y que será otra, pero en definitiva es un libro que a mí me dio bastante miedo algunas escenas y algunas, sí, algunas escenas, porque más habla mucho como hay momentos que hablan de ellas se cuentan historias de terror, se narran creepypasta y demás, entonces hay como terror dentro del libro y a mí esas partes me daban mucho miedo, pero en definitiva sobre todo es un libro muy oscuro, es un libro turbio y que te deja además como, no sé, un poco como con mal cuerpo diría, y casualmente es un libro que leí justo después de leer el de los escorpiones de Sara Barquirero, que lo leí también este verano. Y este libro, sin duda, también lo tengo que meter aquí, aunque es un libro gordo, no puedo decir que lo primero que me venga a la cabeza que es un libro de terror, sí que hubo partes que me causaron miedo. Y además no solo miedo, sino que leerlo me generó paranoia y me generó turbiedad y el ver cosas en sitios y el tener miedo en casa y el escuchar tal, ¿no? Entonces era curioso porque es como, ¿hay algo en concreto de este libro que te dé miedo y tal? No, es como el ambiente asfixiante que genera, sobre todo además diría como de los dos primeros narradores, que no sé como cuántas páginas serían, pero bastantes, a ver. Que las 260 primeras páginas son muy mal rolleras y son muy oscuras. Y además lo leí en lectura conjunta, por lo cual iba comentándolo con amigas y claro, estábamos todas igual. Entonces, uno de los méritos que yo hablo de este libro es que todas estuvimos como obsesionadas con diferentes cosas y a todas nos pasaban como cosas en nuestra vida que teníamos como que compartir en plan, wow, qué mal rollo, wow, qué casualidad. Además luego tiene como bastantes momentos muy inquietantes que me dio miedo manejable, pero es un libro que no leía por las noches. O sea, ese nivel, porque nunca sabías como qué podría llegar a pasar. Entonces, bueno, yo prefería como decir, bueno, yo paso, voy a leerlo tranquilamente en el sol del verano y así lo disfruté mucho, pero sí mal rollero. Es un libro además del que es importante avisar, creo que trata temas complicados, habla mucho de temas de suicidio, hay bastante violencia explícita, entonces léase con precaución o no se lea, depende un poco de vuestra situación y vuestro estado anímico y demás, ¿vale? O sea, se recrea en estos temas, va sobre estos temas. Vamos a tener básicamente una especie de leyenda urbana que se ha movido durante, igual vamos a decir siglos, de boca a boca y luego pues en el mundo actual, pues a través de internet, ¿no? De una leyenda que dice que hay un tipo de música que quien la escucha pues quiere dejar de vivir y lo hace mediante
una forma determinada, ¿vale? Entonces, bueno, aquí la autora mezcla de una forma muy guay leyendas urbanas reales o cosas que ella se va inventando. Y bueno, la primera, como nosotros entramos en el libro, es a través de una protagonista que se llama Sara, que es una chica que he conocido por internet a un chico y justo el día que van a quedar, él no se presenta y ella no consigue contactar con él y tal, y finalmente se entera, bueno, pues de que ha muerto. Y ella, a pesar de que no se conocían y que descubre que este señor estaba casado y que tenía como una vida, como que había una conexión muy grande y ella se queda súper afectada. Y va a obsesionarse con ciertas cosas y va a empezar a buscar y cosas de él y nos va a llegar, ¿no?, como a esta teoría de la conspiración. El segundo narrador, y hasta este os voy a contar, es otra persona que a priori no tiene nada que ver con ella, pero es músico y va a estar en un momento bastante fastidiado, más o menos en la pandemia en su caso, estar en un pueblo de las montañas de Madrid por ahí, aislado de todo, y está en un momento bastante bajo emocionalmente y una de las cosas que tiene a bien hacer pues es drogarse bastante y le van a empezar a pasar pues como paranoias y como cosas. Que eso a nivel literario es muy divertido cómo se narra aquí porque, bueno, tiene partes como muy locas, hay partes que son escritas como del revés, hay partes que, no sé si, ay, es que ahora me da toda la luz. Que no sé si lo veréis, pero están escritas en dos columnas y una es dentro y fuera, es lo que él piensa y lo que luego está pasando por fuera. O sea, tiene cosas que son bastante curiosas y que no vemos en todos los libros y que eso lo hacen como verdaderamente entretenido. Va a haber otros personajes, no millones, pero sí que va a haber otros personajes, va a haber atrás y delante en el tiempo. Hay un momento que hay una novela dentro de una novela que parece que es una cosa como del siglo XX, como los años como 30, 40, que a mí diría que es una de mis partes favoritas del libro. No sé, es como que es realmente entretenido y malrollento en cada una de las páginas. Es uno de esos libros en los que no lo leas si necesitas empatizar con los personajes y que te caigan bien, porque creo que no es aquí, la verdad, que queréis que os diga. Pero al mismo tiempo creo que es un libro que te hace reflexionar sobre un montón de temas. Y además creo que si eres como de los 90 o de los 80, no sé, debería decir que años de los 80, va a haber ciertas cosas que hace como mini flashbacks a momentos de cuando estaba el Messenger o cuando empezaron ciertos blogs y ciertas comunidades que te va a hacer sentir como bastante identificado y te va a hacer pensar sobre muchas cosas, de verdad, de la vida actual y en un punto además como un poco creepy y que te da miedo y al mismo tiempo de cómo nos creemos las cosas, no sé, es un libro que de verdad reflexiona sobre millones de cosas y tengo que decir que para mí es increíble. Pues no sé lo que estaba diciendo porque la cámara se ha calentado por motivos que desconozco y se ha cortado y ya, pues ya está. No sé, igual había acabado ya de decir todo este libro, espero que sí, que me gusta mucho. Ya está, que lo recomiendo, pero que fue muy turbio, que lo acabé de leer ya hace más de mes y medio y que está aquí y pienso mucho en él. Y quiero hablaros también de una de mis últimas lecturas y que me ha parecido súper perturbador y que a mí personalmente me ha dado mucho miedo, pero al haber leído en lectura conjunta he podido ver otras opiniones y fue muy curioso hablar con otras compañeras que lo habían leído y decían como, es que no me dio miedo, o sea, no me dio ni un poco de miedo, o sea, no, incluso había algunas que uno de los motivos, aparte de otros, que no les había gustado era precisamente que no les había dado nada de miedo y que no estaba como conseguida, ¿no? Esa parte. Y estoy hablando de Otra vuelta de tuerca de Henry James, que es una novela de 1898. Esta es una novela muy cortita y que sin embargo te hace pensar un montón, porque una de las claves que tiene este libro, una de las cosas que lo diferencian de otros, es el componente ambiguo, ¿no? La ambigüedad es lo que define este libro porque no se nos dice nada, no se nos explica nada. Entonces hay muchos interrogantes y esa es la clave del libro. Fue genial, habiendo leído todas el mismo libro, las diferentes conclusiones a las que habíamos llegado, las diferentes teorías que teníamos y como algunas ni siquiera coincidían con otras de, por ejemplo, alguna chica tenía la edición de cátedra que estaban anotadas ciertas partes y la explicación que daban, dices sí,
pero al mismo tiempo otra cosa también cuadra perfectamente, ¿no? Y eso es una cosa que para mí tiene este libro y no tienen la mayoría de los demás, lo cual es muy, muy original. Aquí vamos a tener en primer lugar un ambiente como, bueno, pues muy oscuro y esta idea de historias de terror que se cuentan de noche entre amigos, y tenemos una serie de amigos, creo que eran Nochebuena, reunidos contándose historias de terror. Y hay uno que parece que quiere hacerse como con el lugar un poco y empieza como a tirarse el pie diciendo que, bueno, es que él tiene la historia más terrorífica de todas, y están hablando de niños poseídos. Y él dice que tiene una historia que es mucho mejor porque tiene 2 niños poseídos, pero que no la puede contar en este momento porque tiene un manuscrito en su casa y no sé qué. Entonces ya el tío va ahí como creando el hype a los demás. Total que al final, no me acuerdo si al día siguiente cómo es, pero bueno, lleva a casa, coge el manuscrito y les dice que les va a contar esta historia que él recibió, este papel de la persona que lo había vivido, ¿sabes? Lo típico de, no, a mí no me pasó, le pasó a mi amiga, ¿no? Pues eso te cuenta este señor. Y entonces, el grueso de la narración es este supuesto manuscrito que él cuenta al resto, que tiene como protagonista a una chica de muy joven, creo que era como 20 años o así, que proviene pues, de una casa así bastante tradicional, creo que incluso de una vicaría, y la primera vez que sale de ahí es para trabajar como institutriz. Entonces va a ir a casa del señor que la va a contratar y le dice no, que bueno, que sus sobrinos se han quedado huérfanos y que los tiene allí en una casa en no sé dónde, que vaya allí y les cuide, pero sobre todo, que pase lo que pase, que a él no le moleste, que no les llame, que no le vengan con sus rollos, que se las apañe. Entonces ella, para empezar, le gusta un poco este señor, pero bueno, se va. Entonces llega allí, conoce la dama de llaves, ay mira qué bien que estás aquí, oye qué tal son los niños, solo está la niña que le parece una belleza, que es tan buena con lo bonita que es, cómo no va a serlo, tal, y el niño no está porque está en un internado, pero que luego viene. Entonces recibe una carta justo antes de que venga el niño y que le han echado de la institución y qué tal, y ella como, ay si es tan guapo, también tan bueno, ¿cómo va a haber hecho algo malo? ¿Qué va a hacer? Bueno, da igual. Y en este contexto en el que ya están todos en la casa, que es el principio del libro, la institutriz va a empezar a ver fantasmas. Y cosas van a pasar. Y hasta aquí puedo leer, porque es que si no, vale. Entonces, ¿qué pasa? En este libro todo el rato, y hay esa ambigüedad, para empezar todo el rato hay palabras en cursiva, ¿vale? Que eso es como, ya te pone nervioso y te hace estar como alerta. Pero palabras en cursiva, que a veces son un poco raras la palabra que está en cursiva. Luego, conversaciones que siempre se cortan. Siempre se cortan. Luego hay momentos en los que en los propios diálogos el autor juega a que no sepas quién es quien está hablando, lo cual es aún más lío. Y bueno, luego voy a decirlo, el gran melón del tema de los fantasmas, de qué relación tienen con esa casa, con esos niños, con ese tal. Hay fantasmas en la casa, la señora, que es la que los ve, es la única que los ve, está todo en su cabeza, no. Aquí no es que se esté haciendo spoiler, es que no se sabe, es que tú te leas el libro y saques tus propias conclusiones. Es brutal en este sentido, o sea, es brutal. Es verdad que no es la narración más ligera, es un poquito a veces, bueno, antigua, ¿no? Como frases largas, a veces un poco como adornadas y tal. Yo tengo que decir que me encantó, pero no puedo decir que es una lectura ligera, pues no. Además que es verdad que las ediciones de Alma, que me parecen bastante cómodas de leer en cuanto a tamaño, no tienen como los párrafos bien marcados y eso a veces me agobia cuando tengo esas páginas delante, las que no hay como párrafos como diferencia. Esto es una opinión de lectora súper subjetiva, pero ahí os la dejo. Y entonces, hay escenas en concreto que suelen estar los fantasmas que a mí me dieron mucho susto, pero, o sea, mucho susto. Además, muchas de las veces en las que aparecen estas cosas, los personajes, son como reflejos, ¿no? Como un lago, en ventanas, en tal. Entonces, como que son sitios donde tú a menudo pasas, ¿no? Por una ventana. Entonces, yo, como persona cobarde, lo paso mal, que aparece un reflejo, es como, ¿qué va a haber ahí? No sé, un poco así. Luego, eso, un libro que te deja a ti muchas cosas para que pienses, para que reflexiones. Entonces, os lo recomiendo 100% para un club de lectura, para luego poder comparar opiniones, comparar qué os ha parecido una cosa y la otra, qué ha interpretado no sé qué y qué ha interpretado no sé cuántos. O sea, de 10. Y en este caso tengo que decir que también las
ilustraciones ayudan bastante al momento miedito. En este caso son de Stephanie von Rainswitz. No sé pronunciar así, pero Stephanie, increíbles ilustraciones, me han encantado. Y clasicazo que tardé un montón en leer y me parece muy de miedo, muy escalofriante, muy perfecto para esta época del año que estamos todos un poco en modo Halloween. ¿Qué más? El siguiente libro del que os quiero hablar probablemente es el que leí hace más tiempo de todos los que están aquí, y no es en general que me dieran miedo el libro, pero había un aspecto de ese libro que me daba mucho miedo, de esos libros en plural. Estoy hablando de la trilogía del Baztán de Dolores Redondo, que ni siquiera me acuerdo ahora mismo de los nombres de cada uno de ellos, pero incluso el aspecto que me da miedo está también en el cuarto libro, que en realidad es una precuela. Estaré por aquí rodeada de fotos para que sepáis los libros que hablo. Esto es eso, son unas novelas negras de misterio ambientadas en el Valle del Baztán y que son, bueno, maravillosas. Es verdad que yo las leí hace muchísimo tiempo, entonces igual ahora las leí no me gustarían, pero mi recuerdo es que fueron increíbles, fueron de los libros que más me engancharon a la novela negra. Cuando leí esta trilogía y la de la Ciudad Blanca yo quedé como fascinada. Y entonces vamos a tener a Amaya, que es, bueno, pues no me acuerdo ahora mismo si era policía, si era guardia civil, que era exactamente. Pero bueno, ella va a tener que ir pues descubriendo diferentes casos, y luego hay como toda una historia que une toda la trilogía. Tiene mucho como de folclore local, podemos decir que tiene algún toque de realismo mágico, aunque en la parte de los casos eso es como muy muy realista, ¿no? Pero hay como una conversa muy bien, como todo lo hace la parte del folclore con la historia personal de ella y con todos, es como de 10. ¿Y qué parte me daba miedo a mí? La madre de Amaya, o sea, la madre de la protagonista, que es un personaje secundario, que sale bastante poco, pero además está como en un hospital, no sé qué tal. O sea, es el terror. Para mí es, o sea, pocos personajes me dan tanto miedo. Es un personaje malo y además, sí, no sé, creo que ya no me acuerdo cómo la escribía, pero en mi cabeza era aterradora, casi como una bruja, alguien que si puede te mata. Y ya sé por qué me da tanto miedo, es que me estaba como recordando. Desde pequeña, por algún motivo, esa madre, que vas viendo, ¿no? Cuando el tiempo, que igual a lo mejor había ahí algo como sin diagnosticar, no se sabe, a Amaya le decía como por las noches que te voy a comer, pero te voy a comer como con un literal que se la va a comer, que la mata, ¿vale? Entonces a mí eso me da tanto pánico, incluso a día de hoy, es de como de mis mayores cosas de terror, así, recurrente, porque además estás leyendo el libro tranquilamente y de repente aparece la madre, o ella va a visitar, o sea, es como que es un personaje como común en el libro sin que esté todo el tiempo, entonces no sabes cuándo va a girar una esquina y la autora va a decidir plantarte ese personaje terrorífico en tu vida. O sea, no estoy bien, eso sí que me da miedo verdadero. Es que los leí hace tanto que ni siquiera os puedo decir demasiado, pero yo creo que el primer caso es en el que empiezan a aparecer chicas bastante jóvenes asesinadas, además como desnudas, y siempre traen, qué horror, siempre han dejado la persona asesina un dulce cerca del cuerpo de ellas. Y me encantó, y también, sí, no, tiene como partes muy oscuras esos libros. Estaba acordándome ahora una parte de la resolución del caso que yo también tenía como, verdadero miedo. Sí, siendo novelas de misterio, estas me parecieron oscuras y bastante miedito. Y el último libro del que voy a hablar es que también tiene esa parte terrorífica, pero que el libro es como tan bueno que luego yo ni siquiera lo puedo asociar al terror. Es El cielo de la selva, de Elaine Vilar Madruga, de Lava Editorial. Sé que es un libro del que he hablado muchísimas veces, de mis libros favoritos, mejores lecturas del año pasado. Lo leí 2 veces, bueno, o sea, fascinada. ¿Qué pasa? Que hay un elemento terrorífico súper evidente, que es básicamente... El centro es que hay unas mujeres que viven en una hacienda en el medio de una selva, y esa selva es caníbal. Entonces, ellas, para seguir estando protegidas, tienen que dar de comer sus hijos a la selva. Entonces, ¿qué puede haber también más terrorífico, ¿no? De esa selva que además te escriben como con hambre, con dientes, se pone rojo el cielo cuando quiere algo, y las mujeres que en la agenda tienen que dar a sus hijos, ¿no? Ese momento se te contagia, ¿no? De terror. Y luego además en este libro hay una serie de misterios, casi todo un poco, lo puedes sentir en clave quizás distópica, pero quizás diría como más
no sé, más alegórica, ¿no? Creo que habla en el fondo, aunque no lo parezca, habla muchísimo de nuestra realidad y de grandes problemáticas de la vida actual. Y luego tiene partes que son muy crudas de leer, incómodas, y luego hay personajes desagradables que te causan asco. Y es verdad que eso no es terror, pero el terror es más como esa parte de la selva. Incluso hay partes que no sé que sí son terroríficas y son escalofriantes, ¿no? Hay partes como de calaveras, ¿no? Que mueven así las mandíbulas, como el sonido, ¿no? Suena en mi cabeza. A pesar de que esos personajes luego no son malos necesariamente, incluso lo contrario, ¿no? Pero tiene una oscuridad este libro que no lo puedes... Yo no era un libro para leer de noche tampoco, porque claro, está todo como con un halo oscuro. Incluso para mí el primer capítulo tuve un poco de sorpresa cuando leí y decir, igual no lo puedo leer porque realmente empieza en una noche y suenan cosas y da miedo a muchos niveles. Da miedo de terror y da miedo de pensar en lo que está hablando y lo que está inspirado realmente, cuánto eso vive de nuestra realidad. Y es ese tipo de terror. Pensaba que era el último, pero no. Me queda un libro que no lo tengo aquí. Juraría que estaba aquí, pero debo estar en Madrid. Y también es un relato, se llama La Casa de la Piel y es de Carina Licorice Queen. Está editado por Arde Editorial y es un relatito muy pequeño, además como es actual, pero tiene como este aire de literatura gótica. Vamos a tener a una artista que ella es escultora, si no me equivoco, está un día en una exposición y va a entrar en contacto con unos misteriosos hermanos como muy ricos y parecen así como mecenas, y le dicen que se vaya con ellos a una casa porque ellos tienen una especie como de beca, que allí tienen artistas que se desarrollan y tal. Entonces, como si nada, ella se va con ellos, se mete en un coche y desde el momento en el que se mete en el coche el relato cambia y se vuelve muchísimo más oscuro y asfixiante para mí, y todo va a suceder realmente dentro de esa casa y lo que le va a pasar a ella allí. Tiene ese componente para mí también casi de casa encantada, tiene mucha crítica social, muchos componentes, muchas reflexiones sobre historia del arte y sobre arte y arte contemporáneo, pero lo que es todo el relato es muy oscuro. Hay escenas que a mí me dieron miedo, ¿no? Suceden como por la noche, un personaje no puede salir, hay máquinas de escribir, sale sangre en sitios, zapatos que se mueven. Y este es un relato que a mí me gustó, pero creo que me hubiera gustado incluso más si hubiera sido más largo, que sabéis que es algo que no me gusta, esa queja, ¿no? Pero es verdad que creo que aquí había tanto por contar, o sea, creo que como relato es muy bueno, pero me hubiera encantado que se explayara, haber podido entrar en todas las habitaciones de esa casa, a ver qué escondía. Y también me parece muy muy guay si buscáis algo original, diferente, que no sea lo de siempre, que no, si ya os habéis leído todos los libros que menciono, creo que eso está muy bien, es menos conocido y os lo recomiendo un montón. Que esta es la autora de El polvo nunca se sienta, que también es una de mis novelas favoritas, pero no tiene nada que ver, o sea, olvidaos, o sea, no podéis comparar una con la otra. Son registros como si fueran de autores diferentes, no os digo más. Y estos sí que han sido todos los libros de los que os quería hablar. Espero que hayáis podido sacar alguna idea, no sé si los habéis leído y os apetece comentar conmigo vuestras impresiones de ellos. Insisto que esto es solo mi opinión y a mí me han dado miedo porque soy una persona que pasa mucho miedo. Entonces, si a ti te parecieron pues una broma de nada de miedo, pues de verdad es porque eres una persona valiente y yo no lo soy. Pero creo que en cualquier caso, independientemente del miedo, son muy buenas lecturas, son libros que disfruté un montón y por eso te los recomiendo. Dejadme en comentarios, por favor, qué libros me recomendáis así oscuros. Tengo que decir que estoy ahora con varios interesantes. Estoy leyendo Frankenstein y estoy leyendo Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson, por lo cual pues en el wrap up del mes os contaré qué me han parecido. Y hasta entonces pues charlamos en comentarios como siempre. Mil gracias por ver este vídeo hasta el final, espero de verdad que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!